Padre Santo y bendito y misericordioso, te rogamos que en esta hora seas que tú te manifiestes a todos nosotros, que tú nos declares tu voluntad, que tú puedas enseñarnos acerca del camino y llegar a la vida eterna. En tus misericordias sagradas, derrama tus bálsamos, suple nuestras necesidades. En nombre de tu Hijo amado, precioso, en quien vivimos, te lo pedimos a ti, Dios y Padre, Salvador, Redentor, Dios nuestro, que estás en el cielo. Amén. Hermanos, feliz sábado. A ver, tenemos visita. El doctor Matías Villar, su esposa, la psicóloga Amparo. El apellido no me acuerdo. Sí. Muy bien. A ver, ¿quién es más? También tenemos la visita del contador público, Marco Andrés Ramírez. ¿Qué otro apellido? Ríos. Es mi sobrino, nos está visitando, creo que ya lo conocen, ¿no? Alguna vez ha venido. Él tiene un programa en Facebook, ¿no? Muchos seguidores, no sé ahora cómo va. Bien, a ver, todos estamos en casa desde temprano, ¿no? Estamos muy contentos, desde las 7:30 de la mañana con el estudio, ¿cómo se llama? Consejo de Maestros. Me están haciendo una invitación. Aquí tenemos al el hermanito Pedro, ¿no? Estamos en casa. A ver, para continuar, busquemos el himno Mi espíritu, alma y cuerpo, porque aquí tengo un número que no coincide, pero el himno es Mi espíritu, alma y cuerpo. ¿Alguien, por favor, lo puede buscar y dar el número? $259. Ya, por favor, nos ponemos de pie. 259. Mi espíritu, alma y cuerpo. Mi espíritu, alma y cuerpo, mi ser, mi vida entera, cual viva santa ofrenda, te entrego a ti, mi Dios. Mi todo a Dios consagro, en Cristo el vivo altar. Desciende el fuego santo, su sello celestial. Soy tuyo, Jesucristo, comprado con tu sangre. Haz que con
oración de rodillas tenemos el texto San Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Amén. Con este pensamiento nos mostramos. Eterno Padre que estás en los cielos, aquí un grupo de tus hijos en la iglesia de Jardín y también invitados para adorarte, Padre. El único que merece la adoración eres tú. Y también para pedirte perdón por nuestros pecados, por nuestra negligencia, Padre, de hacer tu trabajo, el trabajo misionero, el trabajo que nos corresponde. Ayúdanos, Padre. Mientras tenemos vida, tenemos oportunidad de arrepentirnos y entregarnos de alma, corazón y vida a ti, Padre, esperando ya tu segunda venida. Ayúdanos, Padre, a consagrarnos y a estar santos. Te pedimos bendiciones especiales para tu hijo Marco Andrés Ramírez, quien tendrá tu mensaje. Por favor, te pedimos en nombre de tu hijo amado Jesús. Amén. Amén. Para el recojo de diezmos y ofrendas tenemos el texto Malaquías 3:10. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Entonamos el himno 524 para el recojo de diezmos. Bien, hermanos, lo hacemos. Traían en silencio presentes al Señor, su amor humilde y puro les daba gran valor. Palabras de consuelo y hechos de bondad. Jesús lo recibía por su sinceridad. Quisieras dar a Cristo el más precioso don. Mi Cristo, mi Maestro, te doy mi corazón. Aparte de los otros, un pobre viador miraba cómo daban tributos al Señor. Él nada poseía, sentía gran amor. Y cuánto anhelaba dar algo de valor. Quisieras dar a Cristo el más precioso don. Y Cristo, mi Maestro, te doy mi corazón. Señor, clamó el hombre, acepta tú mi don, acepta lo que tengo, mi triste corazón. Le dijo el buen maestro al joven viador: de todos los presentes es este el mejor. Quisieras dar a Cristo el más precioso don. Y
estamos, vamos a inclinar el rostro para orar. Amado Dios que estás en los cielos, gracias te damos en esta mañana, Señor, por reunirnos, pero también, Señor, expresamos nuestra gratitud, Señor, a través de los diezmos y las ofrendas. Gracias, Padre, por tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, esta mañana está con nosotros nuestro hermano Andrés, quien tendrá la palabra del Señor. Así que una vez más lo vamos a saludar y le vamos a invitar a pasar a nuestro hermanito. ¿Cómo están, queridos hermanos? Un feliz sábado, cada uno de ustedes. Feliz sábado. Qué gusto estar en medio de ustedes, en medio de esta iglesia, de nuestra iglesia, y es un placer, pues, recordarlos, visitándolos. Siempre yo veo aquí, ¿no? Hermanos, también amistades, hermanas, y feliz de ver cada uno. Es un grupo enorme. Allá atrás, abajo, aquí, todos, los niños y los grandes, ¿no? De dos generaciones. Estamos felices de haber venido aquí. ¿Sí? Amén. Felices. ¿Por qué venimos aquí a la iglesia? Para buscar la presencia de Dios, ¿no es cierto? Y se acuerdan cuando Cristo le dijo se llamaban a esta mujer que estaba en el pozo, se encontró en el pozo, ¿no? La samaritana. La samaritana, ¿no? Le dijo, llegará la hora, ¿cierto? Le dijo, ¿dónde? ¿Cierto? Nosotros adoramos, ¿no? En tal lugar. Pero Jesús le dijo, llegará la hora, ¿dónde? Ni aquí ni allá, sino serán adoradores en espíritu y en verdad, ¿cierto? Y esto es que Dios estaba preparando un templo más grande, ¿no? Más esplendoroso. Dicen que el primer templo, ¿cuál fue? El templo de Salomón, ¿no? Construyó un excelso templo, ¿verdad? De oro, ¿no? Había marfil, ¿cierto? Era muy esplendoroso, la gente lo veía, era esplendoroso. Y luego, pero lamentablemente por Dios les dijo, si vosotros cumplís mis mandamientos y guardan mi ley, este templo, yo estaré en esta casa y este templo perdurará, ¿no? Sin embargo, encontramos que la nación, las personas, ¿cierto?, se alejaron de Dios. Y finalmente, ¿qué pasó con este templo? Vinieron invasores y demolieron, bueno, además de apresar a toda la población, llevarlos cautivos, demolieron el templo y nuevamente, pues, lo destruyeron dejándolo en nada, ¿no? En ese sentido, ¿es cierto? En ese sentido, ese templo quedó desmoronado. Ahora, llegó la construcción de un segundo templo, ¿no? Y ese templo ya hubo los reformadores, ¿no es cierto? Y siempre quizá el predicho de las, ¿no es cierto? Perdón, comercial, mi hermanita, un poquito más acá me parece, acá al centro, y llegaron los reformadores, gracias, llegaron los reformadores, ¿no es cierto? Y estos, ¿qué promovieron? La reconstrucción de la ciudad y del templo de Dios, ¿no es cierto? Pero ¿qué instó en el corazón de estos hombres reformadores? Pues de quitar los ídolos de la casa de Israel, ¿no es cierto? ¿Ellos dónde estaban? En Babilonia, ¿no es cierto? Venían de haber sido cautivos en Babilonia. ¿Y Babilonia cómo era? ¿Un lugar donde se adoraba un solo Dios? No. Era una población idólatra, es decir, muchos dioses, ¿cierto? Y bien, en ese sentido, bienvenidos todos en casa. Ahí está este lugar, bienvenidos, tomemos asiento. Queridos, bienvenidos todos. Y en este segundo templo construido, Dios instó a esta reforma, ¿no es cierto? Y ahí están los reformadores, pero les dijo una
digamos, un principio importante. Quitar todos los ídolos, ¿no es cierto? Todos los ídolos de la casa. Luego que habían, digamos, quitado todos los ídolos y quemado, echado, roto todos los ídolos, ¿qué es lo que sucedió? Pudieron construir el templo, el segundo templo, ¿no es cierto? Dice que físicamente no era tan esplendoroso como el templo inicial, no lo era, pero era también imponente, ¿no? Dice que el cabezal brillaba, dice, ¿no? Como una especie de diadema o de oro, ¿no? De oro el cabezal. Entonces, era un templo esplendoroso, pero no tanto como el primero. Y sin embargo, fue mucho más honrado. ¿Por qué este segundo fue más honrado? ¿Alguien está pensando por qué? La presencia de Jesús. Muy bien, porque por ese templo caminó el Hijo de Dios, ¿cierto? Y con su presencia, ¿qué logró con el templo? Lo santificó, ¿cierto? Lo ejecutó su voluntad, ¿cierto? Antes de ello era necesario depurar el templo, ¿no? Y él dice con manos ensalzadas, cuando entró al templo, observó qué cosa, que allí había todo un mercader, ¿cierto? Un mercader, había animales, había el comercio, estaba dentro del templo, y esto ya había sido una práctica prohibida. Sin embargo, los dirigentes no habrían evitado esta práctica. Y dentro del templo se comercializaba. Ustedes saben, si hay animalitos, pues los animalitos naturalmente, ¿cierto? No tienen pues lugares, ¿no? Ellos no piden permiso para irse a la guiada ni nada, sino simplemente ese lugar se estaba contaminando. Y además, sobre todo, más por encima de eso, pues era la contaminación del corazón del hombre, que es por encima de aquella, digamos, lo físico. Porque el corazón de los hombres había usura, había toda esta avaricia, y había full, digamos, la comercialización dentro del templo, donde algunos hasta robaban, engañaban a sus prójimos, y todo esto era una ofensa para él. Cuando Cristo entró y vio todo eso, dice que él alzó un látigo, ¿no? Un látigo, así lo alzó. Miren, el Espíritu de Profecía nos dice que no tuvo necesidad de él golpear a nadie. Dice que solamente cuando alzó parecía, todos veían, quedaron anonadados ante su presencia, parecía, dice, un gran ángel, parecía, ¿cierto? Parecía como un ángel con una espada encendida, ¿no? Y tal magnitud, como si fuese un comandante, con esa presencia, ellos quedaron anonadados y salieron despavoridos, corriendo, pensando que corrían riesgo sus propias vidas. Y todos salían, y Jesús pues pasó y desbarató todo lo que allí había, y por un momento limpió todo lo que había allí. Qué tremendo, ¿no? Él no tuvo necesidad de golpear a nadie, pero los asustó con su presencia. Y así limpió y quitó a todos los mercaderes, y los animales salieron todos corriendo también, no dejó ni un animal ahí. Y así es que todos vieron ese rostro irradiado de Jesús, esa presencia, y quedaron realmente atónitos. Y después dice que se respiró paz, porque lo que se escuchaba era la voz de los mercaderes, la voz de los animalitos, ¿no? El barido de los animales, ¿no? El murullo, ¿cierto? Eso que, ¿no? Todo, y no se escuchaba, pero después hubo silencio consagrado a Dios. Y por ahí comenzaron a escucharse las arpas, los cantos, las dulces melodías, y realmente se convirtió en un lugar solemne y dedicado para Dios. Miren la obra de Dios, nuevamente haciendo, ¿qué cosa? Limpieza en el templo, en el corazón. ¿Por qué? Porque en el templo iba a darse un sacrificio vivo, tal cual era el sacrificio antes de la mañana y la tarde, en el día de la expiación. ¿Cuál era el sacrificio de los animalitos, del corderito? Todo eso, queridos, era un símbolo perfecto de Cristo. Eso no fue en vano. Algunos catalogan como que los sacrificios que se hacían eran vanos, como que no, momentito. Todo era símbolo de Cristo.
tenía su cumplimiento, tenía su objetivo. ¿Cuál? De que todos vean, al ver un sacrificio de un corderito inocente, que vean al Cordero de Dios, que sería el Cristo, el Hijo de Dios, el Príncipe de Dios, que iba a ser enviado por el Padre a este mundo y morir por nuestros pecados. La función del sacrificio era esa, que todos vean al Hijo de Dios. Entonces, queridos, no desmerezcamos esa obra magnífica instituida por Dios, pero tenía un cumplimiento. Y luego Cristo, con su propio sacrificio, llegado el momento, ya la casa estaba limpia, había promovido su obra y llegó el momento del sacrificio de Cristo, ¿verdad? ¿Y cuál fue el sacrificio de Cristo? Cristo fue juzgado, ¿cierto? Y fue crucificado en una cruz, sin merecerlo, porque Él fue justo y santo. Pero Él fue crucificado por todos nosotros. Es el Cordero que Dios envió para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así es, queridos. Y ahora hay un tercer templo. Y no es el templo el cual todos miran, ¿es cierto? ¿Dónde? En Jerusalén actualmente se está construyendo un tercer templo. Están allí promoviendo sus bases. Por ahí se escucha de las vacas rojas, ¿no? Que son señales de la construcción de un tercer templo en Israel. Actualmente ellos están esperando. ¿Pero será ese el tercer templo? O quizás será nuestras casas de oración, que las construimos de manera magnífica, lo cual debe ser, ¿cierto? Pero son casas de oración. Más el templo, el tercer templo, ¿cuál es? Si no es este, y no es el otro, ¿cuál sería el tercer templo? A ver, ponemos a pensar, ¿cuál sería el tercer templo? ¿Cuál sería el tercer templo? ¿Y cuál sería entonces? ¿Saben cuál es? Lo que le dijo a la samaritana, a la mujer samaritana. ¿Qué es la samaritana? ¿Cierto? La que se encontró en el pozo. ¿Qué le dijo? Vendrán adoradores que adorarán en espíritu y en verdad. ¿Habéis escuchado en las Escrituras? Vosotros sois templo del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes somos nosotros? El templo de Dios. Quiere decir que nosotros somos ese tercer templo. Y si nosotros somos templo del Espíritu Santo, el templo de la presencia de Dios en espíritu, quiere decir que debe ser un templo santo y consagrado, ¿verdad? Y si nosotros vivimos en espíritu, somos adoradores de Dios y nos unimos, ¿cierto? Nos unimos en un solo cuerpo, ¿cierto? Porque el conjunto de los miembros, ¿cierto? Que vivimos en espíritu, ¿qué logramos ser? Logramos ser, dice, la iglesia, ¿verdad? Entonces el conjunto nuestro es la iglesia. Y si somos la iglesia, ¿cierto? ¿Qué venimos a hacer? Somos parte del cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Y junto con Él somos uno, ¿cierto? Y somos, ¿qué? Adoradores de Dios, ¿cierto? Y somos adoradores en espíritu y en verdad. Ahora bien, vamos a meditar entonces. Si esto es así, yo quiero hablarles de dos partes sumamente importantes. Uno es acerca de ser adoradores en espíritu y en verdad. Y segunda parte es cómo podemos llegar a serlo. ¿Sí? Para ser adoradores en espíritu y en verdad,
tenemos que identificar a nuestro Dios. ¿Por qué es importante identificar a nuestro Dios? ¿Por qué debemos identificar el verdadero Espíritu de Dios? ¿Por qué? La hermana Elena G. White nos advierte, nos dice así: no queremos otro espíritu, ¿cierto? Sino queremos el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque ella vio en visión algo sumamente extraordinario. ¿Saben qué vio en visión? Ella estaba parada, expectando, y vio a gran muchedumbre acudiendo a la presencia de Dios. Imagínense, así como en este lugar, este templo, somos muchos, estaban viniendo a la presencia de Dios. Y había dos grupos, miren lo que vio, un grupo de este y otro grupo, uno a la derecha, otro a la izquierda. Un grupo, dice que parecía estar indiferente, era un grupo que estaba de pie, todos estaban de pie, y era indiferente a la consagración, a lo espiritual. Su vida parecía ser indiferente. Su cabeza no estaba seguramente en las cosas espirituales, ¿es cierto? Sus pensamientos, me refiero. Muchos de los aquí estamos aquí, niños, jóvenes, adultos, ¿es cierto? Y adultos mayores. Y todos, ¿dónde están nuestros pensamientos? ¿Estamos siendo indiferentes o estamos nosotros consagrados a nuestro Dios y a buscar su presencia? ¿En qué estás pensando? ¿En dónde están tus pensamientos? Porque donde están tus pensamientos, allí está tu tesoro y ahí está tu corazón, ¿es cierto? Entonces vamos a hacer un ejercicio para poder nosotros buscar esa presencia de Dios. Para que podamos comprender ese ejercicio, eso vamos a hacer un ejercicio. Nosotros vamos a clamar a la presencia de Dios. Y luego que nosotros hayamos clamado a la presencia de Dios, vamos a seguir con la visión que vio Elena G. Vamos a hacer un ejercicio y este ejercicio se llama reverencia. Vamos a postrarnos de rodillas y vamos a clamar la presencia de Dios. A ver, hablamos de doblamos nuestras rodillas, ayuden a los que están allí, pásenle la voz, muy bien, ahí están, doblemos nuestras rodillas y oremos. A ver, pasen, despierten allí, muy bien, vamos a orar, oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santo, santo eres tú. Te rogamos en este momento, así como en aquella visión que vio tu sierva, tu hija, Elena G. White, donde había hombres que estaban parados y otros que estaban de rodillas clamando a tu presencia. Nosotros nos hemos arrodillado en este momento para clamar tu presencia y que nos des de tu Santo Espíritu, como aquella vez. Venimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús, en quien vivimos para ti y para servirte y amarte. Por eso, oh Padre Celestial, danos tu Espíritu. Te ruego por esta congregación, cada una de tus criaturas e hijos, y hágase tu voluntad. Amén. Bien. Presentamos. El segundo grupo estaba de rodillas clamando, así como nosotros hicimos en este momento, y clamamos por la presencia de Dios. El otro grupo estaba parado e indiferente. Sus pensamientos estaban lejos, pero de pronto la hora se avecinaba. Y de pronto ella vio que este grupo que andaba indiferente, dice que eran adoradores, pero ya Dios los había dejado.
Ya Dios los había dejado. No estaba entre ellos. ¿Saben? Les complemento algo que no les dije al inicio. Esta visión fue acerca de la iglesia de Dios. Y entre ellos encontramos que estamos los adventistas del séptimo día. Y había dos grupos entre ellos. Este primer grupo, indiferente y estaban de pie, dice que Dios ya los había dejado. Pero llegado el momento, dice que Cristo no estaba entre ellos. Y el diablo, dice que Satanás estaba, y aprovechándose de esas circunstancias, Satanás se puso enfrente de ellos. Y el pueblo, y dice, y parecía que Satanás se ocupaba de darles atención. Parecía que les daba atención. Procuraba atender sus asuntos. Y el pueblo clamaba, Padre, miren, ¿ah? Padre, danos de tu espíritu. Así clamaba. Y Satanás soplaba sobre ellos y les daba de su espíritu. Satanás llevaba a ese grupo que estaba dentro de la iglesia. ¿Y qué les daba? Su espíritu. ¡Qué tremendo! Ellos eran guiados por el espíritu satánico. Y les impartía, escuchen qué les impartía, porque por alguna razón eran ellos engañados, por alguna razón no identificaban que se trataba de Satanás. ¿Qué les daba en su espíritu? La sierva del Señor dice que les daba gran luz. ¡Wow! Luz. Quiere decir conocimiento. Luz. Les daba poder. Luz y poder. ¿Y qué más les daba? Es decir, con ese poder se hacían inclusive grandes señales, inclusive por ahí algunos milagros, porque les daba poder, les daba luz y poder. Y nada más. Pero sus vidas no tenían nada de amor, sino que se mantenían bajo un espíritu egoísta e indiferente. No había esa unidad entre los miembros. Cada uno hacía su propia vida. No les interesaba en absoluto la vida del prójimo, tan solo la vida de los que están cerca. Quizá hijos y otros de su vínculo cercano, pero no tenían nada de amor cristiano. En cambio, el otro grupo estuvo allí, de rodillas, clamó diciendo, Padre, danos de tu espíritu. ¿Y saben qué? Allí estaba Cristo en medio y encima de él estaba el Padre. Y el Padre desde los cielos alumbró, cuando oyó a su pueblo, alumbró sobre Cristo una luz. El Padre alumbró una luz sobre Cristo. Y luego de recibir, parecía como que Cristo transmitiera esa luz al pueblo que clamaba. Y Cristo, extendiendo los brazos, soplaba. Y les daba el Espíritu Santo. Y en el Espíritu Santo les transmitía, adivinen qué, atentos, 5 cosas. Gran luz, poder, porque también hacían milagros. Luz es la verdad, la santa palabra de Dios, la verdad. Ellos clamaban, les daba gran luz, gran poder, porque se hacían hasta milagros, pero también les daba abundante amor, 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 amor que une, amor que obra, amor que sirve. ¿Qué más? Gozo, que es más que la felicidad, es pleno, te sientes gozoso. ¿Y qué más? Felicidad. Gozo, perdón,
y paz. Gran paz en el corazón. 5 cosas les daba el Espíritu que provenía de Dios y por medio de Cristo era transmitido al pueblo. 5 cosas. Luz, poder, amor, gozo y paz. Tremendo. 5 cosas. Mientras que ¿qué hacía el espíritu del enemigo? ¿Qué les daba? Solo luz y poder. Pero nada de amor, nada de gozo, ni nada de paz, sino todo lo contrario. Había indiferencia y odio. Había penurias. Y había conflictos entre ellos. Ahora comencemos, tras haber escuchado esta visión profética, porque ella vio, dice que ya estaban cerca los últimos tiempos y cerca la venida de Cristo, y estos son nuestros tiempos. Ahora pensemos en nuestra condición. ¿Qué espíritu es el que nosotros tenemos? Evaluemos conforme estas 5 frente a estas 2 cosas, y que no tienes, si no tienes nada de los 3 últimos, puedes identificar qué espíritu domina. ¿Qué decía? El enemigo conducía, dice, al pueblo, dándoles de su espíritu, que no tenía nada de amor, ni gozo, ni paz, sino que había indiferencia. Algunos no se esfuerzan tampoco por buscarlo. ¿Por qué no se esfuerzan por buscarlo? Porque si debiéramos buscar a Dios, por lo pronto, allí, a tu hermano, ¿no?, que está de repente cerrando los ojitos, despiértalo, ¿no es cierto? A ver, mi hermana, haga el ejercicio. Allí, mi hermanita, también ahí a la derecha, como Sansón, cada columna, dele una tocadita. Despierte. ¿Por qué no hacemos el esfuerzo? Tendríamos que estar esforzándonos por buscar a la presencia de Dios, porque si no, estamos buscando nuestra propia complacencia. Eso involucra indiferencia, porque no estás interesado. Pero los que sí dicen, no, me gana el sueño, me paro a un costado. ¿Qué sueño ni qué sueño? Si soy un jovencito, no. ¿Qué celular ni qué celular? Lo apago, lo dejo allí, nada, no dejaré que me tiente. ¿Es cierto? ¿Qué le dijo Dios a la mujer? Y al hombre, a los 2 se lo dijo: no te acercarás al árbol, ¿es cierto?, ni tocaréis de él, ni comeréis su fruto, porque de cierto morirás. ¿Es cierto? ¿Cuál es la lección que vibra de allí, que se desprende? Que ni siquiera debiéramos acercarnos ni tocarlo. Ni siquiera tocarlo. Porque si lo tocas, rápidamente, ¿no? Eso fue lo que se pasó con Eva, ¿no? Eva se acercó. Bastó que se acercara, ya estaba hecha ya, por así decirlo, ¿no? Porque allí fue, dice que no fue la serpiente quien habló, sino ¿quién fue quien habló? Fue Satanás, que se posesionó del pobre animal, que no tuvo tampoco nada de pobre, porque dice que tuvo cierta descuido al dejarse posesionar, pero tuvo su responsabilidad el pobre animal también. Pero Satanás fue quien se posesionó de y habló. La serpiente no podía hablar, no había animal que le había dado Dios esa facultad, solo al hombre. Pero la serpiente habló. ¿Por qué habló una serpiente? Y dice que las palabras que le dio, dice que fueron halagadoras a la mujer. Le habló y le exclamó sobre su belleza. Le dijo: cuán hermosa eres, cuán bella. Dice que Eva se sintió atraída por esas palabras. Se sintió halagada. Y no le pareció nada desagradable. Y cautivada por eso, la siguió escuchando. Vean ustedes. Qué astucia y qué inteligencia. Solo la astucia podría haber hecho caer. Era el plan del enemigo y así fue. No nos acerquemos ni siquiera a la tentación. Debemos dejarla lejos. Ese es el mayor secreto para vencer los que están, digamos, adictos a las redes sociales, a los
juegos de video y a otros vicios, ni siquiera acercarse. Mejor solo si es digamos, es el celular, solo lo necesario. A los niños no deben darle celular, a ningún niño, hasta que cumpla la mayoría de edad y si es que es por razones de estudio o trabajo. Si no es así, no le den celulares en absoluto. Las grandes mentes, gente muy inteligente y los padres, hombres que trabajan allá en lugares inclusive de alta tecnología, que trabajan para Google, que trabajan para Facebook, que trabajan para Microsoft. Estas padres, se les hace una entrevista masiva a muchos de ellos y le dicen a estos padres que trabajan en ellos y les dicen, ¿ustedes les darían equipos y redes sociales a sus hijos? En absoluto, están bromeando. ¿Quiénes son? Gente que trabaja con tecnología. Saben de los males que puede ocasionar. Queridos, no debemos acercarnos a la tentación. La visión sobre el pueblo de Dios nos puede dar luz sobre quién nos guía y sobre quién hemos dejado que nos guíe. Entonces, para conocer al verdadero Dios, ¿cierto? Y no dejarnos engañar, porque dice que en los últimos tiempos hasta los escogidos, dicen, de pronto podrían ser engañados, ¿no? No menciona que lo serán, pero incluso podrían ser engañados. Debemos conocer a nuestro Dios. ¿Quién es nuestro Dios? El Santo. El Santo. Jehová, ¿cierto? ¿Y qué dice la palabra de Dios? ¿Cierto? El gran yo soy el que soy, ¿cierto? El quien fue, es y será. Su nombre es santo y debe ser hablado con gran reverencia, amor y solemnidad, ¿cierto? Ahí están sus siglas, la Y, la H, la W, la H. Y Colosenses 1, 15 al 16, ¿no es cierto? Tenemos ahí atributos de su Hijo amado Jesucristo. Pero antes de leer eso, ¿no es cierto? Vamos a leer, dice así, vamos a ver allí. En Colosenses 1, versículo 15, versículo al 17. 15 al 17. ¿Y qué nos dice allí? Dice, Cristo, ¿cierto? Colosenses 1, capítulo 1, versículo 15 al 17 nos dice así. Cristo es la imagen es la imagen visible de Dios, ¿no es cierto? Que es invisible, ¿no es cierto? O sea, Dios es invisible, pero Cristo, su Hijo, es la imagen de Él, y Cristo es visible. Es su Hijo, ¿qué más? Cristo es su Hijo primogénito, anterior a todo lo creado. En Él, o sea, en Cristo, que es su Hijo, en Él, Dios, ¿cierto? ¿Quién es Dios? Su Padre, ¿cierto? El Padre Celestial, creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra, tanto lo visible como lo invisible, así como los seres espirituales que tienen dominio, autoridad y poder. Es decir, Dios creó a los ángeles, ¿sí? ¿Y por medio de quién creó a los ángeles? ¿Con quién creó a los ángeles? Con su Hijo amado Jesús. ¿Quién más? Dice, todo fue creado por medio de Él. O sea, ¿por medio de quién? De su Hijo amado Jesús. ¿Es cierto? Dios, Él es el gran Padre Celestial, crea todo por medio de Él. Y para Él. ¡Wow! Y todo lo que creó lo hizo para Él, para su Hijo. Qué hermoso, ¿no?
Cristo existe antes que todas las cosas y por Él se mantiene todo en orden, ¿no? Con la voz de su poder. Amén. ¿Y saben qué? Es como un padre, ¿no? Aquí hay un padre, ¿no es cierto? De pronto que tiene su hijo, ¿no es cierto? Y tiene el privilegio de decirle, por decir, él le dice a su hijo, querido hijo, vamos a crear una casa, vamos a construir una casa. ¿Vamos a hacerlo? ¿Vamos a hacerlo juntos? Sí, amén. Vayamos entonces. Y el hijo se esfuerza, contento para trabajar con el padre y van, construyen, de repente carga ladrillo, carga cemento, carga los materiales, ¿cierto? Y construyen, ahí está, ¿no? O de repente los adobes, el barro para hacer adobes y construyen esa casa. El padre tiene el privilegio, el gozo de poder emprender toda obra con su hijo, ¿cierto? Y lo hizo, dice, por medio de él y para él encima, ¿no? Luego que se acabó la casa, ¿qué le dice el papá? Esta casa, hijo, le dice, ¿no? Es para ti. Qué privilegio, ¿no? Qué hermoso padre, ¿no es cierto? Que le da, lo hace todo para su hijo. Qué ejemplo de padre, nuestro gran Dios. Ama a su Hijo. Jesús, quien habita en el seno del Padre, en su seno, en su pecho. Ese es nuestro Dios, que lo envió para salvarnos. Qué hermoso, ¿no? Dice que en un momento, en el Consejo del Cielo, una vez se reunieron, esto lo dice el Espíritu de Profecía, se reunieron en consejo celestial. El hombre ya había caído. Eva había sido tentada. ¿Y saben qué? Jesús, en ese momento, antes de hablar de Jesús, los ángeles miraron al hombre y vieron la desgracia. Dice que todo el cielo, toda la magnitud de los seres celestiales, dice que hubo penumbre en el cielo. Se entristecieron tras la caída. Y Jesucristo miró al hombre, lo contempló y vio su desgracia y su ruina. Dice que Cristo, el Hijo de Dios, se compadeció del hombre. A tal punto, a todos el cielo le dolió el corazón cuando el hombre cayó. ¿Y saben qué? Hubo consejo en el cielo. ¿Saben qué pasó? Cristo se presenta ante su Padre. Y dice que Cristo, el único que podía penetrar en el consejo celestial, fue y se acercó a la presencia del Padre. Y dice que todo el cielo estaba expectando qué cosa es lo que haría el Padre con su Hijo allí, qué cosa hablaría Cristo, qué asunto y cuáles serían los destinos de esto. Estaba el Padre, dice que el Padre envolvía con su luz admirable al Hijo. En esa presencia estaban allí los dos. Nadie más podía entrar en ese consejo. Todos los ángeles estaban alrededor mirando. ¿Y saben qué? ¿Sabes qué se estaba decidiendo? Cristo estaba proponiendo llevar adelante un plan que se había ya diseñado. A eso le llamamos el pacto eterno, de poder entregarse por nosotros. Él voluntariamente planteó aquello, dijo, lo llevaré adelante, ha llegado la hora. Padre, le consulta el Hijo a su Padre. Estoy dispuesto. Y el Padre era el que tenía que tomar la decisión. Y por un momento, dice el Espíritu de Profecía así, por un momento el Padre, pues no por un momento, el ángel se le acercó a Elena G. de White, que estaba contemplando la visión, y le dijo, ¿crees tú que el Padre no tiene conflicto en este momento al decidir si su hijo sería enviado o no? ¿Crees que su corazón no está en conflicto? ¿Y sabes qué se le fue mostrado? Se le fue mostrado que el Padre estaba decidiendo en ese momento si era su hijo el que iba a morir o era la raza humana, el hombre, que iba a morir. Y en ese momento, cuando él estaba en decisión,
Él llegó a tomar la decisión. Su Hijo amado sería el que sería enviado a hacer el sacrificio por nuestros pecados. Así es que así se desarrolló ese gran consenso. Salió Cristo de la presencia del Padre, con rostro pleno y calmado, ante la hueste celestial. Toda la hueste celestial estaba al expectante. ¿Cuál era lo que se había llevado delante? ¿Qué es lo que se había dicho? Y Cristo, que era el comandante de las huestes angelicales, es el príncipe de Dios, el Hijo de Dios, le dijo: en consejo con mi Padre, se ha decidido que yo, el Hijo de Dios, iré y seré sacrificio por los hombres. Todos los ángeles en un momento vieron y contemplaron y se quedaron anonadados. Por un momento dijeron ellos, se quedaron en silencio, pero le dijeron a Jesús: pero no seas tú, yo. Y cada ángel quería ofrecerse y quería ser yo. Mejor yo muero en vez de ti. No es posible. Mejor yo puedo dar mi vida. Y Jesús les dijo: no es suficiente el sacrificio de uno de ustedes. Quizá un ángel podría haber muerto por uno, pero era necesario morir por todos, por toda la humanidad. Y solamente su sacrificio de él era suficiente para cumplir la ley. ¿Y saben qué, queridos? Y así fue. Y así fue. Sabemos la historia que pasó. Entonces, encontramos que hay un Dios en los cielos que ocupa el trono del universo, según está escrito. Ese es nuestro Dios y Padre celestial, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos un Salvador, que es el Señor Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, ¿cierto? Y tenemos un Espíritu, el Consolador, el Espíritu de Dios. Ahora, queridos, yo les digo, ¿quieren ustedes conocerlo a Él? Hay un versículo que dice, vamos a leer un versículo más, que dice en la palabra. Juan 17:3, lo hemos leído en la parte introductoria. Alguien que lo lea fuerte, con voz tronante, si es posible. Juan, capítulo 17, versículo 3. Amén. Y esta es Fuerte, por la favor. vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y el Espíritu a quien tú has enviado. Amén. Una voz más. Ahí, una persona adulta, a ver, o una persona joven que sea con voz fuerte. Muchas gracias al niño. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Amén. ¿Quién estaba allí hablando? Estaba hablando Cristo. ¿Saben qué? Cristo se encontraba en oración. ¿Podemos ver el versículo 1? ¿Sí? ¿Qué dice el versículo 1? A ver, la hermana que leyó fue el versículo 1 hasta el 3. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. ¿Sigo? Sí, por favor. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Amén. Entonces allí está Cristo levantando los ojos al cielo, orando a su Padre. ¿Saben, queridos? Ahí está el Padre Celestial nuevamente. Aquel que Cristo enseñó a orar
orad así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Verdad? Venga a nosotros tu reino. Queridos, allí está el Padre Celestial. Nuevamente Cristo orando hacia su Padre y declarándole: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿Quién es? ¿A quién se refiere? Al Padre, ¿no es cierto? El único Dios verdadero. ¿Y a quién más deben conocer? Y a Jesucristo, a quien has enviado, ¿cierto? Y a tu Hijo, que es Cristo, el Hijo de Dios. Entonces, queridos, allí está. Si queremos conocer a Dios, es el Padre Celestial, el único, porque Dios uno es. Y a Jesucristo, su Hijo amado, a quien ha enviado. Y, queridos, quiero declararles algo. Hay muchos, hoy día hay una gran división y muchos no conocen a este Dios verdadero, a este único Dios verdadero. Hay mucha división. De tal manera que si hay división y si hay desconocimiento de Dios, entonces no lo conoces. Si alguien tiene pensamientos, digamos, diferentes, entonces ¿a qué Dios estamos adorando? Se parece a esta escena. Yo un día iba en el carro y conversaba con una señorita que estaba conversando, y por primera vez hablaba con ella y ella me hablaba y yo también hablábamos de Dios, de su experiencia con Dios. Y yo le hablé un poco al inicio, luego ella empezó a hablar y ella me hablaba así, asá, así, asá. Cuando yo la escuchaba atentamente, me pareció algo raro que comenzó a decir. Entonces le pregunté, ¿cuál es el nombre de Dios? Le dije por si acaso. ¿Y saben qué me respondió? Ella me respondió: me estoy refiriendo a mí misma. Yo soy Dios. ¿Cómo? Y luego, sí, yo soy Dios y tú también eres Dios. Los hombres somos Dios. ¿Así? O sea, veníamos hablando en el camino y ella parecía como que conociera algo, porque también no era todo correcto lo que decía, y decía así. Rápidamente me preocupé y deduje que ella no conoce a Dios. Y rápidamente le hice 2 preguntas nada más para que ella pudiera, digamos, entender un poco de quién es Dios y quién no es. Bueno, vamos a buscar simplemente en el diccionario la palabra Dios. Y allí, ¿y qué cualidades tiene? Bueno, Dios es eterno, Dios es inmortal y más y más. La pregunta es, ¿tú eres eterna? ¿No? ¿Eres inmortal o sangras? No, yo soy mortal y sangro. Entonces no eres inmortal. ¿Eres Dios? No cumples con los requisitos. Y ella tuvo que reconocer y preguntar entonces quién es ese Dios al que tú persigues. Y ahí comenzó otra conversación. Entonces, encontramos eso con las personas del mundo, no conocen a Dios. Pero ¿qué pasaría si en nuestra iglesia también tenemos divisiones? Para no dar mucha, digamos, evidencias, solamente les voy a decir de forma generalística, pero hace poquito nada más. Hace menos de un mes, entre semanas nada más, escuché a un predicador y luego escuché a otro predicador. Y dice uno, por ejemplo, un predicador dice, miren lo que dicen de Dios, porque no son cualquiera, estamos hablando de hombres preparados, estamos hablando ni siquiera de un hermano común, estamos hablando de teólogos, estamos hablando de ministros y de pastores. Estamos hablando de gente incluso que tiene maestría en teología. Entonces, pero miren las corrientes que hoy día están dándose en nuestra iglesia adventista. Primera corriente. Unos dicen que Dios, pues hay 3 personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero ellos dicen, antes de seguir esto, para que ustedes comprendan lo que les voy a decir, vamos a hacer un pequeño paréntesis. Yo les hago la pregunta, ¿qué cosa es una empresa?
vamos a salir de esto un ratito, nos concentramos ahí. ¿Qué es una empresa? ¿Qué es un ente? Para que entendamos, ¿no? Un ente o una empresa es el siguiente concepto. Yo soy administrador de profesión, así que conozco el concepto de empresa. La empresa es un cuerpo de 2 o más personas que se unen bajo un propósito, en este caso de negocio, de hacer un negocio, brindar un servicio, un producto, se unen con un propósito de generar, digamos, un bien. Muy bien. Eso es empresa. Y a esta empresa que se unen 2 socios, le llaman empresa y tiene su personería jurídica, su personería legal. Entonces, a esta empresa le llaman, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, por decir, ¿no? Una empresa conocida, Strong S.A. Strong S.A. es una, así como hay tantas empresas en el mercado como Plaza Vea, ¿saben Plaza Vea? Wong, Totus, hay tantas empresas en el mercado. También, Metro también. Hay tantas empresas. ¿Son qué cosa? Personerías jurídicas. ¿Qué es una personería jurídica? Si hablamos de Strong, por decir, Strong SAC. La personería jurídica quiere decir que ha nacido un nuevo ser, un nuevo ente, legalmente, tiene un nombre, que es una persona jurídica, pero existencialmente o naturalmente no tiene vida en sí misma, sino que la vida la componen por las personas, que son los socios o propietarios, ¿correcto? Eso es un ente jurídico o empresa. ¿Comprendieron? Una empresa, entonces, es un ente, tiene personería legal, pero no tiene vida. No tiene vida, no es un ser vivo. No es un ser vivo, ¿correcto? Muy bien, cierro ese paréntesis. Ahora vamos a esta forma de pensar. Una línea de división. Dicen que Dios, miren lo que dicen, ¿ah? Dios, tenemos 3 personas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y los 3 se unen, reconocen que son 3 personas distintas, se unen y forman un Dios. Entonces, ¿qué han formado? Y es más, si uno de ellos falta, ya no es Dios. Es decir, el Padre solo no es Dios, el Hijo solo no es Dios, ni el Espíritu, por decir, si falta el Espíritu, no es Dios. Los 3 unidos forman un Dios. Entonces, es un Dios institucional. Un Dios institucional. Prácticamente como si fuese un ente. Pero que Dios es un ente. Pero ¿quiénes son las personas? Los 3. Casi similar a la definición de sociedad o de empresa. Pero hay otra, esa es una corriente. Y por acá hay otra corriente. Que Dios, miren, que Dios, dicen, ya, claro, hay estas 3, porque hay un Padre, un Hijo y Espíritu Santo, pero no se trata de 3 personas. Esta corriente dice, es una sola persona que se ha manifestado en el tiempo, en la historia, en el espacio, en 3 personas. Se manifiesta como Padre, se manifiesta como Hijo o Espíritu. Entonces es un solo ser. Y es más, en un sermón se declaró de esta forma. Y él preguntó, entonces ustedes, y le preguntó a la congregación, ¿ustedes qué pueden decir? ¿Que Cristo se estaba orando a sí mismo en el cielo? Y lo que dijo él es lo siguiente. Pues efectivamente, Cristo estaba orándose a sí mismo. ¿Cómo puede hacer esto que Cristo está aquí y se puede estar orando arriba? Pues, no lo sé. Preguntémosle a Dios. Para él, era un solo ser vivo, un solo ser. Era un solo ente, un solo ser, que se manifestaba en 3 personas. Pero uno solo. Por aquí una corriente, por aquí otra corriente. Son 3 seres, que los 3 se unen y forman un Dios, como si fuese un Dios institucional, que en sí no existe Dios. Entonces,
esta, digamos, teoría, por así decir, de Dios, irrumpe lo que dice la Biblia. Porque la Biblia, ¿qué dice? Dios es un Dios personal. Dios es un ser personal. Y si Dios es un ser personal, no puede ser conformado por 3 personas, un Dios institucional. Porque una institución no tiene vida. Una conformación no tiene una personalidad individual. ¿Qué dice el espíritu de profecía? El espíritu de profecía, ahora vamos a hablar entonces cuál es la razón. Porque, queridos, si encuentras tú que unas personas dicen esto, y esto es calientito, no es de años, no es ahorita. Es más, si te preguntas tú, ¿qué concepto tienes de Dios? Podríamos, de repente, unos por aquí, otros por allá. Y si nos dicen aquí, nos dicen allá, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos? ¿Qué deberían hacer ellos también? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Sabes qué debes hacer? Nosotros somos llamados, ¿a qué? Somos llamados el pueblo de la Biblia. ¿Así nos llamaban? Somos llamados a creer ¿en qué? En la palabra de Dios. Tu fe debe estar fundamentada en la palabra de Dios y no en los dichos de los hombres. Porque si tú solo te fundamentas en los dichos de los hombres, querido, vas a ser como las olas que van para aquí y para allá. ¿Se dan cuenta? Para aquí o para allá. Entonces vayamos a lo que dice la Biblia. ¿Qué dice la palabra de Dios? Hay muchos versos que hablan y ustedes lo pueden confirmar al momento de poder decir. Otros dicen, ¿qué dicen otros? Otros dicen, Cristo era un hijo y era obediente aquí en la tierra cuando se hizo hombre. Y aquí nada más fue obediente, ¿no? Pero encontramos tantas cosas que nos dicen, pero no van conforme la palabra de Dios. ¿Qué nos dice en Deuteronomio, el libro de Deuteronomio? Muchos versos me los sé de memoria, ustedes lo pueden buscar y ustedes se van a recordar de estos versículos. Jehová nuestro Dios uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Cuántos dioses dicen que es? Uno. A ver, yo les pregunto, el Dios que creó el universo, este mundo, con las matemáticas que le obedecen, ¿no sabrá contar? Yo les pregunto, ¿no sabrá qué cosa es uno, qué cosa es dos? En absoluto, es ilógico. Dios uno es. Y para que no quede duda, lo hemos leído aquí, ¿qué dijo Cristo hablando hacia su Padre en oración? ¿Qué le dijo? Que te conozcan a ti, en Juan 17:3, ¿no es cierto? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Cuántos dioses? Uno. Está escrito en la palabra de Dios. Si así